¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Titula 15 películas que todo psicólogo debería ver, ¿sí? Bueno, no solamente psicólogos, pero de pronto estudiantes de psicología y aficionados a la psicología, gente que le gusta conocer el mundo psicológico, de pronto estudiantes, de pronto gente que no tiene un título, pero que de pronto está interesada en conocer sobre aspectos de la psicología, de la conducta, del comportamiento humano. Y bueno, pues también de pronto todas las áreas que se relacionan con la psicología, como por ejemplo es la misma psiquiatría, ¿sí? La misma neurología, ¿sí? De pronto la misma antropología, la sociología, el trabajo social, de pronto el mismo derecho, ¿sí? Que son ramas de las humanidades que están muy relacionadas con la psicología. Entonces, 15 películas que todo psicólogo debería ver porque tienen algo de lo que implica la conducta, el comportamiento humano. Y siempre digo principalmente a los estudiantes de psicología, sea de pregrado o de posgrado, ¿sí? Eso. Bueno, entonces vamos con algunas películas. Realmente hay muchísimas películas que he visto que me parecen interesantes, pero por ahora hemos escogido a 15. Ojalá en algún momento hagamos otro video que amplíe esta lista de películas. De pronto pueden ser 20, de pronto pueden ser 30, pero 15 puede ser un número más o menos importante como para que ustedes vean películas, busquen. Algunas están en la plataforma de Netflix, las otras de pronto pueden encontrarlas en YouTube, de pronto otras, no sé, en la tienda de la esquina, de pronto, no sé, pero aquí vamos a ir mencionando de pronto algunas que sí están en Netflix, que es la plataforma que en la actualidad ha tenido un boom en la sociedad. Están organizadas desde una perspectiva histórica, desde las más antiguas hasta las más actuales. Eso quería también mencionar. No está en la mejor y la peor, no se trata de esto, esta lista, sino que más bien en una cuestión histórica, desde la película más antigua hasta la más actual. Vamos con la primera. Antes de ir a este listado, pues decirles que esto tardará unos 30 a 35 minutos aproximadamente este video para recomendarles. No quiero ser un spoiler, como le llaman, no voy a decir los contenidos ni los finales de las películas, sino que solamente vamos a dar algunos datos importantes para que ustedes ya lo vean, ¿sí? Sin ser, creo que les llaman spoilers para no arruinarles la película. Hay gente que no les gusta que les cuente todo, ni peor el final, etcétera, ¿sí? Pero vamos a dar ciertas características, ciertos datos importantes. La primera película que les recomiendo se llama El Club de los Poetas Muertos. Es una película quizás la más antigua de esta lista. Bueno, es la más antigua de esta lista de 1989. Ahí ustedes tienen el nombre del director. Pues es una película de Peter Weir. Está protagonizada por uno de los grandes autores y hay varias películas de este actor que es Robin Williams. Lamentablemente él se suicidó, falleció hace poco tiempo, pero tiene extraordinarias otras películas que no le hemos puesto en esta lista, pero en algún momento revisaremos a este actor que ha hecho muy buenas películas, a lo menos que aportan al punto de vista psicológico. Y lamentablemente su vida terminó de una manera que no todos hubiéramos esperado, a lo menos de una persona como él, pero bueno, así es la vida y eso también habrá que analizarlo. Entonces, El Club de los Poetas Muertos es una película basada en lo que es un libro, es sobre educación, es de un profesor, de un docente, también de literatura. Por un lado, la película está basada en un libro, en la literatura, pero por otro lado, la película también habla de un profesor de literatura, ¿sí? Pues tiene componentes para reflexionar sobre lo que es la psicopedagogía, la psicología educativa, pues también habla sobre, nos enseña muchos aspectos de la libertad,
pues habla del mundo, se desempeña en el mundo estudiantil europeo a nivel colegial, ¿sí? Eh, un componente juvenil de sueños, de encontrarse con uno mismo, sobre la libertad, sobre la literatura, sobre el arte, sobre cómo buscar nuestros sueños, digamos así. Entonces, esta es una película muy importante, El Club de los Poetas Muertos. Otra película, asimismo, ustedes ven otra vez a Robin Williams, como les digo, muchas de sus películas son extraordinarias desde el punto de vista psicológico. Eh, también actúa, aparte de Robin Williams, actúa Robert De Niro. Esta película es del año 1990, del director Penny Marshall, pues Despertares, basada en una historia verídica, ¿sí? Pues es basada en la vida real, habla de la vida y del trabajo del neurólogo Oliver Sacks. Esta película se da en el contexto de un hospital psiquiátrico de enfermos mentales. Pues también de pronto puede ser de interés para una rama que es la psicofarmacología o la farmacología, la bioquímica, y pues también tiene un cierto componente de romance. Entonces es una película muy importante. A mí personalmente me recomendó una profesora cuando era estudiante de psicología en los primeros años que estudié yo psicología por allá por el año 2003 al 2004 aproximadamente. Me recomendaron esta película y pues ya tiene más de 30 años esta película, pero que es muy buena. Ustedes lo pueden encontrar. Me parece que estas dos, bueno, El Club de los Poetas Muertos me parece que sí está en Netflix. Parece que sí lo he visto en Netflix. Despertares, pueden buscarlo de pronto si está en Netflix. Me parece que sí. Con todo, ustedes podrían buscarlo. Eh, Otra película que sí creo que está en Netflix, o si no pueden buscarlo en Pelis Plus, si es una página Pelis Plus, es otra plataforma gratuita de películas, entonces de pronto pueden encontrar esta de aquí, El silencio de los inocentes, ¿sí? O también otros lo llaman El silencio de los corderos, ¿ya? Pero bueno, yo lo que más le conocí es como El silencio de los inocentes. Otros lo ven como en otros países se llama El silencio de los corderos. Como ustedes ven aquí dice, ella debe penetrar la mente de un psicópata para seguir la huella de un asesino, ¿ya? Entonces es una película, es un clásico, es un thriller, ¿sí? Es una película de suspenso policíaco, pues de 1991, del director Jonathan Demme, pues está basada en un libro, ¿sí? Está basada en un libro, ¿sí? De un escritor importante, y este libro está basado en la vida de un asesino en México, pero bueno, no es toda la vida de este asesino, sino que tiene rasgos reales, pero sobre todo tiene rasgos ficticios, que no son reales, ¿ya? Entonces, es una película para quienes gustan de la criminología, de los crímenes, de investigar la mente de los asesinos, la criminalística. Habla de un asesino en serie. Es una película policial o policíaca, pues tiene mucho un componente desde la psicología forense, desde la psiquiatría forense. Entonces, para las ciencias forenses, es un clásico, este thriller. Oscar a la mejor película en 1991 y hay Oscars al director, al mejor actor que fue Anthony Hopkins, a la mejor actriz Jodie Foster y al mejor guión adaptado de Ted Talley, que es una de las películas más importantes, es un clásico prácticamente ya esta película de 1991. Otra película que les recomiendo se llama El Indomable. Tiene otros nombres de esta película, pero de pronto ustedes pueden buscarlo como El Indomable o Will Hunting en inglés. Tiene alguna otra característica. Ahí depende del país, hay diferentes nombres, pero la que más yo le he conocido es El Indomable. Otra película actuada o protagonizada por Robin Williams, ¿sí? Hay unas 4 o 5 más que yo me he visto de Robin Williams que son muy buenas, a lo menos para el mundo psicológico. Y bueno, esta película es de 1997, director Gus Van Sant, pues nos habla
sobre la vida de un joven inteligente, súper dotado, es un genio este muchacho, genio en las matemáticas, en los cálculos matemáticos, pero que vive una vida, digamos, de no acorde a sus capacidades matemáticas, digamos así. Él se dedica a otras cosas y no desarrolla su propio potencial matemático, ¿sí? De superdotado prácticamente. Es un superdotado, es un genio, y pues también la película tiene un componente con un psicoterapeuta, pues también desde la perspectiva de la educación, la psicología educativa, entonces tiene esos elementos y por supuesto también tiene componentes de la psicología social. El Indomable de 1997. Otra película es del año 2001 del director Ron Howard, y pues se llama Una mente brillante, ¿sí? Una mente brillante o Beautiful Mind en inglés, Beautiful Mind. O a otros le llaman una mente maravillosa, también hay ese nombre también en algunos otros países, pero bueno, yo le conozco como Una mente brillante. Es una de las películas más espectaculares desde el punto de vista psicológico. eh, Tiene diversos Óscares, ha sido premiada y pues se basa en la vida real, en la biografía de John Nash, que fue un matemático de Estados Unidos muy importante, John Nash. Entonces se basa en la vida de él. Por eso tiene mucho de vida real, tiene bastante de biográfico, ¿sí? Basada en la vida de este importante matemático, un genio, un profesor de la universidad y que tiene también esquizofrenia, digamos así, ¿ya? Eh, y estos temas justamente nos hacen cuestionar entre la vida de los genios y que estos genios, a veces artistas, otras veces matemáticos, pues para el mundo de la psiquiatría y de la psicología tiene un componente esquizofrénico, digamos así, en algunos casos, digamos. Entonces nos hace mucho reflexionar sobre la vida de él. Y pues a los que nos interesa ya profundizar en lo que es la psiquiatría, la psicología, las neurociencias, la sociología, la antropología, pues podríamos investigar más a fondo ya lo que fue la vida real de él en otros artículos. Pero la película es muy, muy buena, que les recomiendo, es una de las que más les recomiendo esta, Una mente brillante. También tengo un video yo en mi canal de YouTube. Si es que puedo, yo les dejo en la parte de abajo, en la descripción, les voy a dejar un video específico que hice alguna vez solo sobre esta película, ¿ya? Entonces, en la parte de la descripción les voy a dejar unos 3 o 4 videos para que ustedes accedan a ese link y vean otros videos que ya he desarrollado sobre otras películas y otras recomendaciones que yo ya he hecho sobre películas. Otra película del año 2003 se llama Identidad o Identity. Identity en inglés creo que está, bueno, de hecho está en inglés. Identity en español sería Identidad, ¿ya? Esta es una película dirigida por James Mangold, pues a las personas que les interesa la criminología, la criminalística, las películas policíacas de asesinatos, de lo que es la psicología forense, y pues nos habla, por supuesto, de enfermedades, de trastornos mentales, de sociópatas, de psicópatas, y pues ustedes pueden ver esta película de inicios del siglo XXI, ¿sí? 2003, del trastorno múltiple de personalidad, de los asesinos, etcétera. Entonces, es una de las películas que les recomiendo. Hay otra película en la actualidad que se llama Fragmentado. No lo coloqué aquí, pero les recomiendo. Fragmentado se llama la película, que es muy parecida a esta, ¿sí? Sobre el trastorno múltiple de personalidad, ¿ya? Entonces, de eso se trata esta película del 2003. Vamos con otra película del año 2004 dirigida por Eric Bress. Se llama El efecto mariposa. Y pues es una película de ciencia ficción, ¿sí? No es real, no es basada en la vida real, sino tiene mucho de ciencia ficción. Pero dentro de esta ciencia ficción
hay un elemento de lo que es las neurociencias, pues tiene un elemento de trastorno neurológico, más que psiquiátrico, neurológico, ¿sí? De lo que tiene que ver ya con la fisiología, con la biología del cerebro. Pues también tiene un elemento de la física, de la ciencia física, ¿sí? Respecto al tiempo, a los viajes en el tiempo, a los mundos paralelos, ¿ya? Entonces aquí tiene una parte de física cuántica, tiene una parte desde la ciencia ficción, por supuesto, ¿sí? No estamos diciendo que es una película científica, sino de ciencia ficción. Y pues nos habla de mundos paralelos, también un cierto romance. Es una película que nos hace pensar mucho realmente. Y bueno, no creo que es la única película, pero creo que hay eh, dos o tres versiones. Sí, esta es la primera y me parece que hay dos más, las continuaciones. Les soy sincero, yo no he visto las otras dos, pero a lo menos la primera película, que es esta, El efecto mariposa del 2004, realmente es muy buena. Es muy buena y recomendado, ¿sí? Que nos hacen cuestionar mucho lo que es nuestra vida y cómo una pequeña decisión en nuestra vida puede cambiar todo el futuro, digamos así. Otra película que es del año 2007 del director Rob Reiner, pues es una película con la actuación del famoso Morgan Freeman y de Jack Nicholson, pero Morgan Freeman también tiene muy buenas películas. Eh, es una trágico comedia antes de partir, ¿sí? Antes de partir. Es una tragicomedia, ¿sí? El género, digamos, que es trágica, pero tiene elementos bastante importantes de comedia también. Pues nos habla de la adultez, de la vejez, de las enfermedades terminales, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, de cómo vivir la vida en esas últimas etapas, de cómo aprovechar la vida de los enfermos terminales. Nos habla de muerte, tiene un componente muy fuerte aparte de la parte psicológica, tiene una parte de filosofía existencial, de cuestionarnos nuestra vida, la filosofía existencial y por supuesto, si hablamos de muerte, hablamos de tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es una rama de la psicología eh, que estudia la muerte, ¿sí? Que estudia la muerte desde el punto de vista psicológico integral. Entonces, también tiene que ver con la tanatología. Entonces, una película para reflexionar sobre la vida, qué pasa cuando estamos cercanos a la muerte, cuando de pronto se tiene una enfermedad terminal, de pronto como el cáncer, como el SIDA, como de pronto otras enfermedades como la diabetes, que de pronto en algunos casos pueden ser catastróficas o terminales. Entonces también nos hace reflexionar esta película sobre eso. Antes de partir del 2007. Vamos con otra película ya del 2009. Esta me vi realmente recién, sí, esta me vi la semana pasada prácticamente. Se llama Obsesionada, ¿sí? Obsesionada, o también en otros lados lo llaman obsesión, ¿sí? Obsesionada u obsesión. Es con Beyoncé, que es esta cantante famosa y también actriz. Esta película es del año 2009, dirigida por Steve Seal. Pues nos habla esta película de lo que es el acoso laboral, la familia, la pareja, el matrimonio, nos habla de un trastorno obsesivo, nos habla de acoso sexual y de un triángulo amoroso, digamos así. Entonces, pues en la actualidad se piensa que solamente los hombres acosan a las mujeres y en este caso, quien acosa a un hombre es una mujer, ¿ya? Entonces yo creo que en esta época del siglo XXI, con esto del feminismo, se nos quiere hacer creer políticamente y a través de los medios de comunicación que los únicos acosadores son los hombres y eso no es tan cierto, realmente. Y esta película nos demuestra que hay un acoso sexual, acoso laboral de parte de una mujer hacia una familia, hacia un hombre, ¿ya? Entonces, obsesionada, ¿sí? Entonces, les recomiendo que es muy buena esta película. Otra película del año 2010 es dirigida por Darren Aronofsky. Se llama El Cisne Negro del año 2010.
nos habla esta película de trastornos alimenticios, de anorexia, ¿sí? Bulimia de pronto, lo que implican los trastornos alimenticios. Nos habla de la fama de los artistas, tiene un componente de ballet, de arte y de trastornos mentales. Entonces, protagonizada por una mujer, Natalie Portman. Entonces, les recomiendo también, que es otro de los temas dentro del mundo de la psiquiatría, de la psicología, de pronto de la antropología, el tema de los trastornos alimenticios, ¿sí? Que es un tema grave, ¿no? Tenemos diversos trastornos alimenticios, entre ellos, por ejemplo, los más graves pueden ser la anorexia, la bulimia, y ahí hay otros componentes de depresión, de consumo de sustancias psicotrópicas, etcétera. Entonces, no es una película basada en la vida real, ¿no? Esta película es ficción, pero tiene muchos elementos que podemos rescatarlo de la vida real, ¿sí? El Cisne Negro. Del año 2010, otra película que recién me vi hace una o dos semanas, esta sí está en Netflix, La Isla Siniestra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y pues es dirigida por Martin Scorsese, ¿sí? Este es un director muy bueno, yo por eso siempre hay que tomarlos en cuenta los directores. Tiene varias películas buenas, Martin Scorsese. Me parece que tiene varias películas ligadas al suspenso. Entonces es un director que yo les recomiendo que busquen a Martin Scorsese porque tiene varias películas. Me parece que otra película que hizo él, si es que no estoy mal, es La Red Social, pero que habla de Facebook. Pero con todo, ustedes pueden, ahora con el Internet, es fácil buscar, es fácil investigar, no es muy complicado y pueden ver esta película de Martin Scorsese y otras. La Isla Siniestra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es una película de índole policíaco, con detectives, pues, digamos, en una isla donde hay una cárcel, un hospital psiquiátrico. Es una mezcla entre cárcel y hospital psiquiátrico, pues nos habla de enfermedades mentales, de asesinatos, de alucinaciones. Entonces, de pronto un componente de esquizofrenia también aquí, pero que al final ustedes van a quedar muy, muy sorprendidos. La Isla Siniestra, ¿sí? Y como les digo y repito nuevamente, busquen otras películas de Martin Scorsese que son muy buenas. Es un director muy, muy bueno, a lo menos de este género, de lo que es el thriller, lo que es el suspenso psicológico. Es muy, muy interesante. Otra película del año 2011 del director David Cronenberg, Un método peligroso, ¿sí? Pues es basada en la vida real. Ahora, una cosa, está basada en la vida real, pero no todo lo que pasa aquí es de la vida real. Tiene, por supuesto, elementos que no son ciertos, hay elementos que no se apegan a la vida real. Pues es una película biográfica de la vida de Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras que yo personalmente más admiro. Tengo varios que admiro, pero uno de los que más admiro es Carl Gustav Jung. Realmente aquí muestran este lado un poquito medio negativo de Carl Gustav Jung, la sombra, como él mismo diría en sus conceptos de la psicología, muestra la sombra de Carl Gustav Jung, ¿sí? Si es que alguien ve esta película y solamente se queda con esta película, le va a ver mal a Carl Gustav Jung, ¿sí? Porque hay elementos que no son tan éticos dentro de la psicología, pero que realmente a veces la vida lleva a otras situaciones. Entonces eso digo que está basada en la vida de Carl Gustav Jung, uno de los mejores psiquiatras del siglo XX y que nos sirven hasta la actualidad, pero si alguien se queda solamente con esta visión o este prejuicio sobre Carl Gustav Jung de esta película, pues no le va a ir bien, ¿ya? Entonces yo por eso es que sí les recomiendo que revisen otras cosas positivas de Carl Gustav Jung, ¿sí? Yo creo que esta película demuestra ese lado oscuro, ese lado negativo de Carl Gustav Jung. Y su relación con Sabina Spielering, que fue otra psicoanalista, fue su paciente. Ahí hay una situación amorosa. Y pues de lado está el personaje Sigmund Freud, que también fue muy amigo de Carl Gustav Jung. Entonces habla de tres psicólogos y psiquiatras importantes del siglo
XX, de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Carl Gustav Jung, Sabina Spielering y Sigmund Freud, ¿sí? Entonces nos habla de psicoterapia, habla de la vida de estos personajes, pero no todo lo que muestra la película es cierto, y además, voy a insistir nuevamente, esto muestra un lado un poquito medio malo de Carl Gustav Jung, ¿sí? Algunos lo verían malo, o de pronto otros lo pueden ver como algo positivo, pero los que le ven el lado negativo, yo les recomendaría que vayan a la vida real de lo que es Carl Gustav Jung, ¿sí? Esta película sí está basada en la vida real, pero hay elementos que no son totalmente ciertos. Un método peligroso, es una película excelente. Otra película del año 2017, Mío o de Nadie, cuando termina el amor y comienza la locura, ¿sí? Después de una ruptura de pareja, después de un divorcio, hay elementos que a veces desconocemos de las parejas o de las exparejas que pues evidentemente salen a la luz después de un divorcio, después de una ruptura amorosa. Entonces esta película del año 2017 nos habla de eso, es del director Denis Di Novi, pues es una película para la gente que le gusta la criminología, la psicología forense, los asesinatos o los intentos de asesinato, la obsesión amorosa, ¿sí? Cuando una persona se obsesiona amorosamente con otra, nos habla de la pareja, del divorcio, ¿sí? Entonces, cuando un amor termina, ¿qué sucede de pronto? ¿Qué puede suceder? Entonces, esta película no es de la vida real, es ficticia, pero podemos sacar muchos elementos que sí pueden, y de hecho, desde el punto de vista psicológico, suceden mucho en la vida real, ¿sí? Incluso a veces pueden superar a esta ficción que es esta película Mío o de Nadie, ¿sí? La obsesión que tenemos por un amor, por una expareja, la obsesión amorosa. Otra película muy buena del año 2017 se llama Tok Tok, ¿sí? Tok Tok, una comedia obsesivamente divertida. Es dirigida por Vicente Villanueva, es una película española muy, muy buena, está en Netflix, ¿sí? Otra cosa, Mío o de Nadie también está en Netflix, La Isla Siniestra está en Netflix, Un Método Peligroso, podrían buscarlo, pero me parece que no está en Netflix, podrían buscarlo, Un Método Peligroso, pero parece que no está, ¿sí? Si no, podrían buscar en otros, en YouTube, de pronto en otros lugares de Internet. Mío o de Nadie sí está en el Internet. Tok Tok también está, este sí está en Netflix, Mío de Nadie y Tok Tok sí están en Netflix. Esta me vi hace algunos meses atrás, Tok Tok, me pareció muy, muy divertida. Es una tragicomedia, ya tiene una parte trágica, pero lo pintan desde el punto de vista cómico, desde el punto de vista de la comedia. Es una película española, pues nos habla de trastornos mentales, principalmente lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, ¿sí? Las iniciales de TOC son, quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. Entonces nos habla de diversas patologías que las personas tenemos, pero esta película lo pinta desde el punto de vista cómico, ¿sí? Desde el punto de vista de la risa, de la comedia, pero de que esto existe, pues evidentemente sí existe, estos trastornos y estas obsesiones. Entonces, muy buena esta película del año 2017. Toc Toc. Otra película muy buena que recién lo vi la semana anterior, el fin de semana anterior, es del año 2018, está en Netflix, ¿sí? Del año 2018, El Aviso, ¿sí? Es una película española dirigido por Daniel Calparsoro, ¿sí? Daniel Calparsoro es un muy buen director, tiene otras películas de pronto similares, le pueden buscar a él como director en el mismo Netflix y les puede salir otras películas. Esta de aquí, El Aviso. Solo con el pasado resolverás el futuro, ¿sí? Como es importante dentro de la psicología entender lo que sucedió antes. Entonces, esta película nos habla de esquizofrenia, ¿sí? De trastorno mental o de trastornos mentales, también un cierto elemento de superdotados, de ciertas capacidades que a veces tenemos que pueden salirse desde el punto de vista científico y pueden caer de pronto en el mundo esotérico, en el mundo
más allá de la psicología científica, sino en una psicología más existencialista, de pronto así podemos mencionarlo. Entonces nos habla de superdotados, de un superdotado, pues nos habla de vidas pasadas, pues la religión católica y cristiana niega que hayan vidas pasadas, pero en la historia del mismo cristianismo y de otras religiones, pues hay la creencia de que existen vidas pasadas, de que hay la reencarnación. Entonces también nos habla de eso, ¿sí? Tiene mucho que ver con la reencarnación, con las vidas pasadas, cómo reencarnamos. Entonces tiene un elemento esotérico, tiene un elemento de otras religiones, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el mismo cristianismo antes del concilio de Nicea creía en la reencarnación y pues hay otras religiones que sí creen en que hay una reencarnación. Entonces, esta película nos habla de eso y también involucra un componente policíaco, un componente forense de asesinatos. Entonces, es un thriller, es una película de suspenso, de un thriller psicológico, El Aviso. No es de la vida real, pero hay muchos elementos, por supuesto, filosóficos, espirituales, psíquicos y, por supuesto, psicológicos y mentales. El Aviso, del año 2018. Esta sí lo pueden encontrar en Netflix. Con esto me estoy despidiendo, pues estamos a las órdenes para cualquier consulta. Cuídense mucho. Chao, chao.